día, bienvenidos al quinto Congreso Internacional de Medicina Crítica en Obstetricia. Habla el doctor Luis Daniel Hernández Mendoza y para mí es un honor y un orgullo ser parte de este grupo. Vamos a presentar el día de hoy en este simposio de hemorragia obstétrica a nuestros profesores, los cuales van a ir desarrollando temas diversos de mucha importancia. Entre ellos tenemos al doctor Arturo Paniagua. Él es médico egresado de la Universidad Anáhuac de México, con especialidad en ginecología y obstetricia del Instituto Materno Infantil, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como subespecialista en medicina crítica obstétrica en el Hospital Isemín Toluca del Estado de México. Alta especialidad en medicina crítica obstétrica del Instituto de Perinatología, avalado por la Universidad Autónoma Nacional de México, así como también maestro en Administración Pública y doctorado en Educación del Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Y bueno, fellow por el College Obstetrical and Gynecology, ¿sí? Miembro del Colegio Mexicano de Medicina Crítica Obstétrica, así como coautor de las guías de práctica clínica de preeclampsia del 2017, profesor de emergencias obstétricas y miembro del Colegio Mexicano de Anestesia Obstétrica, y pertenece o cuenta con el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia de México, ¿sí? Creo que esto va a ser muy importante porque nosotros vamos a tener grandes profesores, ¿verdad? Otro de nuestros profesores que va a estar impartiendo un tema también muy importante, el profesor Enrique Adaya Leite, ¿sí? Es médico especialista en ginecología y obstetricia, cuenta con el diplomado de medicina crítica en obstetricia, es profesor, ¿sí? Adjunto de la subespecialidad en el Hospital Materno Infantil Isemín de medicina crítica en obstetricia. Y bueno, va a ser un honor escuchar a los profesores, ¿sí? El doctor Ricardo Mauricio Malagón Reyes, él es egresado de la Universidad Michoacana como médico general. Posteriormente realizó la especialidad en Centro Médico Nacional del IMSS, así como estudios de cirugía laparoscópica en el Hospital Venados, también por parte del IMSS, y director del Hospital General de Tejupilco. En el 2017, el doctor es adscrito de la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos en el Hospital Materno Infantil, Perinatal, Mónica Pretelini, y creador de la técnica en percretismo con esclerosante, así como también técnica quirúrgica bolsa mala, basado en hemorragia obstétrica, manejo de sepsis de origen obstétrico, así como una vasta experiencia en el manejo quirúrgico de cirugía de alta complejidad en el área de obstetricia, ¿no? Creador y coordinador de la clínica de placentas invasoras desde el 2021, fecha en que implementó dicha clínica, autor y coautor de diferentes artículos en revistas indexadas de México, acerca principalmente de placenta invasora, ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre acretismo placentario de forma virtual y presencial, y actualmente el doctor es el coordinador de la clínica de placentas invasoras y profesor de la especialidad en medicina crítica en obstetricia. Otro de los médicos que nos va a acompañar en este simposio va a ser el doctor Abraham Salvador McClure Cruz, ¿sí? Él es un médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma de Puebla, con una especialidad en Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, residencia en hematología en el Hospital Salvador Subirán, postdoctorado y fellowship en trombosis, homeostasis y aterogénesis en el Centro de Filadelfia, doctor en Ciencias Médicas, avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, así como también investigador titular C de la Jefatura de Investigación Médica de Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis por el Instituto Mexicano del Seguro Social, investigador nivel 3, académico numerario de la Academia Nacional de Medicina desde el 2006 hasta la fecha,
Así que contamos con médicos que tienen una gran experiencia, que tienen una gran vocación en cuestión de la investigación, de lo cual este simposio va a estar vasto para nosotros contar con mucha información reciente, actualizada y principalmente de utilidad para nuestra práctica diaria. Y por último vamos a tener al doctor Azariel Rodríguez Insunza, ¿sí? Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas como médico general, posterior especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Regional de la Secretaría de Salud, avalado por la Universidad Autónoma de Chiapas, subespecialista en medicina crítica avalado por la Universidad Autónoma Nacional de México, así como también miembro del grupo de reanimación de estados de choque y abordaje transdisciplinario, así como por la Academia Mexicana de Líquidos, el manejo del paciente y de los hemoderivados, jefe de la unidad de cuidados intensivos y coronarios del Hospital San Lucas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como adscrito a la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital Materno Fetal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues bien, si nos damos cuenta, nuestros ponentes son médicos que se han desarrollado en esta área de la terapia intensiva y con un enfoque especializado en el área de hemorragia, ¿no? Entonces, consideramos que esto va a ser un simposio donde va a dejar muchas herramientas, vamos a aclarar muchas dudas y espero que les vaya a ayudar mucho para su práctica diaria. Sin más por el momento, pues daremos paso al inicio del simposio. El doctor Luis Hernández, su servidor, y bienvenido. ¿Qué tal? Los saludo con gusto, su servidor, el doctor Carlos Arturo Paniagua, honrado de la oportunidad que me ofrece el Colegio de Obstetricia Crítica para hablarles el día de hoy de un tema que tiene una relevancia fundamental, sobre todo, y al final de esta charla hablaremos del impacto que tiene la creación o el avivamiento de la obstetricia crítica en México. Como ya lo saben, mi nombre es el doctor Carlos Arturo Paniagua Coahuila, yo soy ginecólogo y obstetra de formación, con especialización en medicina crítica obstétrica y alta especialización en medicina crítica obstétrica en el Instituto Nacional de Perinatología. Y para mí, hablar de mortalidad materna y estrategias para poner fin a la muerte materna pues es un tema relevante que desde hace más de 30 años ha venido siendo un parteaguas y pilar fundamental de nuestra formación para poder impactar como servicio de salud en todas las comorbilidades asociadas a las mujeres. Es importante recordar que, bueno, pues cada día mueren en todo el mundo 830 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo o el parto. Es importante recordar que en 2015 se estimaron alrededor de 303,000 mujeres de muertes durante el embarazo y el parto, y generalmente pues todas estas o la mayoría de estas mujeres murieron en países con ingresos bajos y pudieron haberse evitado. Más adelante les presentaré una diapositiva donde podemos observar que pues casi el 75-85% de los casos de muerte materna son 100% prevenibles. Y es importante resaltarlo. Y por eso comenzamos esta plática con este tema. A lo largo de esta charla hablaremos de las definiciones de muerte materna, hablaremos de los objetivos del milenio, hablaremos de los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hacer un análisis muy breve de las razones de mortalidad de México, de Estados Unidos, por ejemplo de India, y vamos a concluir con las estrategias fundamentadas en la Organización Mundial de la Salud que podemos aplicar en nuestra institución, en nuestro sistema local de salud para poder impactar en esto que son los sistemas de salud y reducir la muerte materna. Es importante reconocer que desde 1990 varios países, sobre todo del África subsahariana, han condicionado, han logrado reducir la mortalidad materna.
Ejemplos como el norte de África o el sur de Asia también han tenido progresos importantes. Y es importante resaltar y reconocer cuáles fueron los puntos claves y fundamentales para que esta reducción considerable en las tasas de mortalidad o razón de mortalidad materna pues genere un impacto. Vamos a hablar acerca de unos temas que son definiciones. Es importante cuando nosotros hablamos de muerte materna recordar que en la OMS, en el año de 1990, comenzó el análisis de lo que ellos determinaron metas del milenio. En este escrito, que son tendencias en mortalidad materna de 1990 a 2013, se enfocaron principalmente en definir qué es una muerte materna. Como ustedes lo pueden ver a continuación, pues una muerte materna no es otra cosa más que la muerte de una mujer durante el periodo de gestación, dentro de los 42 días siguientes a la interrupción del embarazo, independientemente de la duración, lugar de atención y causa relacionada. Y generalmente podemos ver que puede estar o no agravada por la misma gravidez, pero no por causas accidentales o incidentales. Es importante que nosotros enfoquemos que esta es la definición actual de muerte. Ahora, en el 2013, el cierre del 2013, se definió como muerte relacionada al embarazo a cualquier muerte de una mujer durante el embarazo dentro de los 42 días siguientes a la interrupción, independientemente de la causa. Aquí englobamos pacientes con embarazos pretérmino, pacientes con embarazos de término o con una indicación de cesárea, independientemente de la edad de gestación. Es muy importante resaltar este tema. Muerte materna tardía se define como la muerte de una mujer por causas obstétricas, directas o indirectas, de más de 42 días, pero menos de un año después de la interrupción del embarazo. Aquí ya más adelante podremos observar cuál es el impacto y cuál es el predominio de muerte de mujeres dentro del periodo del puerperio inmediato, puerperio tardío y las etiologías relacionadas. Es muy importante para nosotros hacer ese análisis. Una vez que hubo ese análisis estadístico en el cierre del 2015, las tendencias en mortalidad materna se vinieron realizando los siguientes 20 años y agregaron la definición de muerte materna directa e indirecta. ¿Por qué es importante para nosotros definir muerte materna directa, muerte materna indirecta? Bueno, porque van a ser eventos derivados, hablando de muerte materna directa, de complicaciones obstétricas de la gestación. Es decir, cualquier situación que tenga que ver directamente con una intervención, omisión o complicación relacionada al evento obstétrico. Pueden ser muertes por hemorragia, choque hipovolémico, hemorragia obstétrica, pueden ser todos los trastornos hipertensivos en el embarazo, complicaciones de la anestesia y complicaciones directamente relacionadas a la operación cesárea. Es muy importante enfatizar eso. Ahora, la definición de muerte materna indirecta son aquellas muertes maternas derivadas de una enfermedad previa existente o aquella enfermedad que se desarrolló durante el embarazo y que no se debió a efectos directos o fueron agravados por los mismos cambios fisiológicos de la gestación. En estos casos, ¿cuáles tienen que ver? Bueno, pues en el cierre del 2019 y 2020 tuvimos una cantidad, sobre todo en México, incrementada casi en el 50% en la razón de mortalidad de afecciones respiratorias asociadas al COVID y se catalogaron como muerte materna indirecta. ¿Qué quiere decir? Que son complicaciones no relacionadas al evento obstétrico inmediato, pero gracias a los cambios propios de la gestación, pues condicionan. Es importante para nosotros también enfatizar, sobre todo, entender cuál es la definición de razón de mortalidad materna. ¿Por qué usamos ese término? Porque la razón de mortalidad materna o la tasa de mortalidad materna en inglés es una forma de evaluar el número de muertes por cada 100.000 recién nacidos vivos. Es la forma universal o mundial de la estadificación de las muertes maternas. Y es una forma también de evaluar de forma objetiva cuál es el impacto de los sistemas de salud con respecto a la disminución de la muerte. Entonces,
Es importante enfatizar en estas definiciones. Número 1, razón de muerte materna, número de muertes por cada 100.000 recién nacidos vivos. Lo ideal sería que fuera menos de un dígito, ya lo veremos, pero generalmente, pues desafortunadamente son más de 2 dígitos cuando hablamos de esta definición. La tasa de mortalidad materna son el número de muertes maternas en un periodo determinado por cada 1.000 mujeres de edad reproductiva. Riesgo de muerte materna a lo largo de la vida adulta no es otra cosa más que la probabilidad de que una mujer de 15 años muera eventualmente por una causa materna. Esto es un término epidemiológico muy importante y de relevancia porque nos permite hacer un análisis a futuro de las posibilidades de muerte que tiene una mujer por ciertas regiones del mundo donde haya nacido. Y es importante para nosotros para poder trazar un plan de manejo para tratar de disminuir las causas primordiales asociadas a muertes obstétricas y otra definición que también es importante determinar es la proporción de muertes entre mujeres en la reproductiva que se deben a causas maternas, que no es otra cosa más que el número de muertes en un periodo determinado dividido por el total de mujeres muertas entre 15 y 40. Básicamente, a lo largo de la charla hay que enfocarnos en la definición de razón de mortalidad. ¿De acuerdo? Y bueno, recordando nuevamente, entonces, en el año 2000, la OMS determinó realizar los objetivos del desarrollo del milenio. Eran 8 objetivos que se enfatizaban en ciertas prioridades mundiales, donde el objetivo número 5, que era lo que nos enfocaba, determinaba reducir o mejorar la salud en la maternidad. Específicamente el objetivo 5A, la meta, que era mejorar la salud materna, está enfocada en reducir en 3/4 partes la razón de mortalidad materna en el mundo. ¿Qué quería decir? Que por lo menos que la razón de mortalidad materna mundial se disminuyera en un 75%. La meta 5B era lograr que por lo menos toda la población en edad reproductiva tuviera un acceso universal a los servicios de salud. Entonces, cuando plantearon este panorama, un panorama muy audaz para tratar de reducir la muerte materna a nivel mundial, la OMS, pues bueno, se realizaron una serie de objetivos muy audaces, con un impacto universal muy resaltado, y bueno, pues ya analizaremos los resultados que tuvimos a lo largo de estos 15 años. ¿Cuáles fueron? Pues bueno, en las tendencias de mortalidad materna que se publicaron en los boletines de la OMS en el 2013, se dieron cuenta que, bueno, pues no se había logrado las metas al 100%. Habíamos tenido una reducción considerable hasta el 45% desde 1990, donde sí habíamos tenido una reducción de impacto sobre todo en aquellos países del sur de África y del sur de Asia, incluso en Latinoamérica, pero pues a lo largo de los años, conforme iban analizando los casos, se habían dado cuenta que pues no iban a lograr el impacto necesario. Entonces regresamos nuevamente que tenemos que las metas del milenio, sobre todo la meta 5A, era reducir el 75% de la tasa de mortalidad materna durante este periodo de tiempo. ¿Y cuáles fueron los resultados finales? Vean, pues este es un mapa del 2013 donde podemos ver la razón de mortalidad ahí en unos tonos de azul, donde pues si analizamos nuestra región, la región de América, Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica, pues bueno, tenemos una razón de mortalidad materna que oscila en los 2 dígitos. Los casos más graves y críticos, pues bueno, sobre todo cuando teníamos unas tasas, unas razones de mortalidad materna de más de 420, pues estaban principalmente en los países del África subsahariana. Todavía algunas regiones del sur de Asia también tenían razones de mortalidad de 2 dígitos, y el norte de América y el norte de Europa y Australia, bueno, pero tenían un dígito de razón de mortalidad. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados en las metas del milenio, que eran muy ambiciosas? Pues bueno, solo se logró una reducción del 45%, donde a nivel mundial se logró un paso de 380 muertes por cada 100.000 recién nacidos vivos a 210 muertes por cada 100.000 recién nacidos vivos. Y vean aquí en esta tabla, que es muy interesante, que es una tabla final de comparación desde 1990 a 2013 de la razón de mortalidad de diferentes regiones catalogadas por la OMS.
donde podemos ver que pues nuestra región Latinoamérica, que tenía una razón de mortalidad inicial de 130, pues tuvo al final del 2013 una razón de muerte materna del 77. Aquí es importante resaltar que, bueno, en general la razón de mortalidad mundial, aquí podemos observar que tenía en 380, tuvo una reducción considerable en 210 muertes por cada 100.000 recién nacidos. Ya más adelante les voy a platicar acerca de cuáles son las metas anuales para que podamos considerar que nuestro sistema de salud tiene un impacto considerable en la disminución de la razón de muerte. Vean, por ejemplo, lo que sí es crítico es que en el sur de África haya razón de muerte materna en 510. En esta tabla lo vemos con mucho más facilidad, un poquito más gráfico, donde pueden observar que a lo largo de estos 30 años sí ha habido una reducción considerable. Vean en el África subsahariana con una razón de muerte materna de 987 al inicio de 1990 y al cierre finales del 2013-14 pues con una razón de muerte materna de 546. En Latinoamérica sí, casi considerable en un 35%. En el país, en México, tuvimos una reducción considerable del 35% de las muertes maternas. Pero bueno, pues en general no se lograron las metas de reducción en un 75%. ¿Qué sucedió entonces? Pues bueno, ya en el análisis posterior, analizando este estudio que se publicó en el 2015 de los colaboradores de muerte materna, principalmente de Global Burden of Disease, donde yo enfoco y resalto en el análisis de mujeres, no solo en edad reproductiva, sino mujeres de 10 a 54 años, donde podemos observar en esta gráfica que la prevalencia de más del 65% en esos tres tonos de color rojo, naranja y amarillo, pues son indicaciones de muerte materna 100% prevenibles. Vean, trastornos hipertensivos, hemorragia y trastornos relacionados al aborto, embarazo ectópico, que al final de cuentas viene siendo choque hipovolémico, complicaciones del embarazo. Entonces, ¿qué quiere decir en este análisis del fin del 2015? De que las mujeres de 10 a 54 años, a lo largo del mundo, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo, se mueren de causas 100% prevenibles. A pesar de que sí hubo una disminución considerable, pues no hubo un impacto para poder llevar a cabo las metas del milenio. En el análisis de las consecuencias de las metas del milenio en el 2015, finales del 2015, pues se enviaron, o sea, se publicaron nuevas metas que se llamaron las metas de desarrollo sustentable y sostenible, donde la meta número 3, que es la que nos impactaba a nosotros, principalmente se iba a enfocar en disminuir casi en el 2030 la muerte materna, la tasa de mortalidad materna en un 70%, la razón de muerte materna en 70% de recién nacidos. Aquí está una copia de la Asamblea General de la OMS, donde se enfocaron para hacer las metas de desarrollo sostenible, que mencionaban que del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2030, pues bueno, dentro de las metas número 3, que eran garantizar calidad de vida y promover el bienestar en todas las edades en mujeres, la meta para el 2030 es reducir la razón de mortalidad materna en un 70% en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que cumplir o garantizar pues, acceso a la población, a los sistemas de salud y a la información de planificación familiar a lo largo del mundo. Estas son las metas del desarrollo sostenible. Ustedes tienen la inquietud, pueden revisarlas en las páginas de la OMS, donde la meta número 3 era garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y de todas las edades. Otra meta muy ambiciosa, por lo menos, sí, basándose principalmente en los éxitos de la meta del desarrollo del milenio, pero pues al momento que nosotros analizamos el progreso y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable, nos dimos cuenta que pues tuvimos un retroceso, sobre todo a finales del año 2019, 2020, incluso 2021, en una limitada disminución en la carrera acelerada de la reducción de muerte materna, principalmente asociada por los trastornos del COVID, ¿no?
Y en este escrito, que es muy interesante, que habla de las tendencias de muerte materna ya a finales de 2020, habla acerca de cómo vamos a nivel mundial con las metas para reducir la muerte materna. Yo les quise agregar este mapa regional de las coberturas de la OMS, principalmente dónde se encuentran nuestros países, en qué regiones, de acuerdo a la distribución de la OMS, para poder entender las tablas de contribución. Entonces, México, Centroamérica y Sudamérica se encuentran en esta, que es Latinoamérica y el Caribe. Vean aquí, por ejemplo, el África subsahariana, a diferencia del norte de África. Y hay que poner aquí, ojo, en lo que llamamos el este y sureste de Asia principalmente, y el centro y sureste de Asia, porque pues ahí encontramos unas considerables reducciones. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un análisis muy importante, donde compararon la razón de mortalidad materna estimada en número de muertes maternas y la comparación del promedio anual de tasa de reducción de muertes maternas del 2000 al 2020. ¿Qué es lo importante resaltar aquí en esta tabla, que es muy gráfica y que pues, nos da información muy certera? Que para que nosotros podamos alcanzar las metas para el 2030 necesitamos una reducción de un promedio anual de reducción del 5.8%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una reducción anual del 5.8%, pues probablemente sí alcancemos las metas del 2030 en reducir la razón de mortalidad en 70 en la mayoría de los países. Quiero que pongan atención principalmente en esta, que es el sur de Asia, donde al cierre del 2000 tenían una razón de mortalidad materna en 408 y al cierre del 2020 tuvieron una reducción casi del 45% en 134, con un número de muertes totales de 166,000 a 47,000. Vean, ellos sí alcanzaron el porcentaje de reducción anual de 5.5%. Ya analizaremos cuáles fueron sus estrategias. El sur de Asia también tuvo una reducción considerable, a pesar de que tenía una razón de mortalidad de 57, que en el 2020 tuvo una reducción de la razón de mortalidad en un 24. ¿Qué quiere decir? Vean, casi un 65%, con también una reducción promedio de 4.2. Aquí también podemos analizar que el norte de África, vean, casi 50%, 5.900, y generalmente son los países que destacan con una reducción de muerte materna considerable. ¿Qué pasa con nuestra región? Pues a pesar de que al cierre del 2000 teníamos una reducción, una razón de muerte materna de 74, pues al cierre del 2020 solo pudimos alcanzar razón de muerte materna de 64, con un promedio anual de 0.6%. Y vean aquí lo que es Australia y Nueva Zelanda, donde a pesar de que al inicio del 2000 tenía una razón de muerte materna de 8, al cierre del 2020 de 4, con una reducción promedio anual de 3.6. Es envidiable y analizaremos las principales etiologías que sí cambian. Es de destacar que hay un impacto considerable en las indicaciones y etiologías de muerte materna conforme estamos avanzando en las regiones del mundo, pero es importante destacar que pues 4 muertes por cada 100,000 recién nacidos vivos es el máximo histórico global. Y aquí nada más quería que vieran lo que quedaba, las otras regiones que estaban pendientes. Norteamérica tuvo un incremento, no hubo reducción, tenía una razón de muerte materna al final de 2012 y al final de 2020 de 20. Vean, con una 2.8% anual negativo, que quiere decir que en lugar de una disminución de las muertes maternas tuvieron un incremento casi del 15%. Y bueno, pues está justificado con algunas indicaciones, ya lo veremos más adelante, y principalmente con la pandemia COVID. ¿De acuerdo? Entonces, al final, en el análisis de la reducción mundial, pues bueno, la tendencia actual es desafortunadamente negativa. Todavía no hemos logrado disminuir la razón de muerte materna como lo habíamos querido de acuerdo a las metas, pero pues vean el cierre del 2.339 con 446,000 casos,
y al final de 2020 con 287,000 casos de muerte materna. Aquí está nuevamente el mapa, donde pues por lo general no hubo grandes cambios con respecto al 2013 de las razones de muerte materna globales. Seguimos con focos rojos en África subsahariana, pero solo un par de países, y el sur de Asia, incluso Australia, pues bueno, tienen cifras a lo que nosotros llamaríamos, pues aquí está nuevamente la comparación de las cifras, donde hay una disparidad considerable. Vean, los países antes previamente mencionados, sí, a pesar de que el uso de recursos, sobre todo que ya veremos más adelante cuáles fueron las estrategias, pues sí lograron disminuir, sobre todo favorecer el acceso universal a los temas de salud, pues todavía estamos en pie de lucha para poder lograr la disminución. Vamos a hacer un análisis de los casos de muerte materna americanos. Esto es un análisis del 2017-2019 de las principales etiologías. Y vean, es de resaltar que la hemorragia es la segunda causa de muerte materna en Estados Unidos, pero la primera son trastornos mentales o condiciones mentales que complican el embarazo. Enfatizan ahí en los pies de página que las condiciones mentales son principalmente consumo de sustancias nocivas y suicidio. Entonces, obviamente nosotros en México no tenemos esas indicaciones de muerte materna, son totalmente diferentes. Pero vean, este es un ejemplo para que hagamos una individualización de los casos para poder impactar en las etiologías de muerte materna. Hemorragia, segundo lugar, trastornos cardíacos, enfermedad coronaria, infección, tromboembolismo, cardiomiopatía, trastornos hipertensivos, que ocupa lugar quinto y sexto, embolia de líquido amniótico, accidente cerebrovascular, cáncer y esto puede ser del 2019. Vean, el 82% de los decesos ocurrieron en lugares conurbados. ¿Qué quiere decir? Que idealmente deberían de haber tenido acceso universal a los sistemas de salud. Es importante resaltar esto. Y cuando analizamos la razón de muerte materna, vemos que pues, en efecto el hecho de tener gestaciones con edad materna avanzada, pues sí pueden, se asociaban a complicar el embarazo propiamente y favorecerlo. Nuevamente, aquí es importante también resaltar las etnias, tanto las hispánicas como las no hispánicas blancas y generalmente las no hispánicas negras, cuando tienen una razón de muerte materna mucho muy elevada. ¿Qué sucede en México? Vean, en nuestro país desde el 2012 hasta el 2021 hemos tenido una reducción considerable, lenta pero considerable, de la razón de muerte materna. Pero ¿qué sucedió en el análisis del 2021? Con un incremento casi del 50% de los casos, tuvimos un incremento asociado a la pandemia. Tanto México como Perú y países del centro de África tuvieron un incremento de más del 100% de las razones de muerte materna asociadas a complicaciones maternas después. El cierre del 2022, la razón de muerte materna en el país es de 31.5. Estas son nuestras principales indicaciones o etiologías de muerte materna, principalmente hemorragia obstétrica y trastornos hipertensivos, que históricamente pues, han sido las dos causas más frecuentes. ¿Cuáles son las estrategias nacionales para reducir la muerte materna? Desde el 1990, el Programa Nacional de Salud, sobre todo el programa Arranque Parejo en la Vida, que cerró en el 2011, tuvo un impacto considerable para reducir la muerte materna en un 35%. Acceso universal a la salud y favorecer, ayudar a la métrica, la medición y la identificación de la muerte materna. Yo quiero pasarles este artículo que fue publicado en 2009 por académicos mexiquenses, el doctor Briones Garduño, que es un académico y maestro fundador de la especialidad mexicana de medicina crítica obstétrica, junto con el doctor Díaz de León Ponce y el doctor José Meneses Calderón, dos de ellos en Toluca, Estado de México, donde analizaron cuáles eran las principales causas del incremento en la razón de muerte materna hospitalaria
y ellos enfocan principalmente estas etiologías: favorecer el acceso a la atención médica, favorecer la calidad de la atención médica, favorecer los sistemas estatales, municipales y nacionales de salud para ayudar a favorecer un adecuado traslado efectivo en situaciones de emergencia, y también pues favorecer la vigilancia prenatal temprana y sistemática, así como favorecer la atención obstétrica hospitalaria de calidad, educar a la población para identificar signos y síntomas, y favorecer la creación institucional de la especialidad de medicina crítica obstétrica. Es una especialización ya actualmente con aval universitario en más de 3 estados, me parece que son de 3 a 5 estados a nivel nacional, de la especialización en medicina crítica en obstetricia. Médicos ginecólogos especializados con formación en terapia intensiva, con un aval universitario y una certificación por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Y ven aquí el impacto cuando fue ya el avenimiento de la especialidad, sobre todo cuando analizaron la razón de muerte materna hospitalaria desde 1992 hasta el cierre del 2006, donde la creación ya enfocada de forma más institucional a raíz de los avales universitarios a partir del 2000, vean cómo el porcentaje de mortalidad tuvo una reducción considerable. Un incremento en los ingresos de terapia intensiva, una semaforización y señalización de las pacientes críticamente enfermas y un enfoque mucho más multidisciplinario para darle tratamiento a estos pacientes. Es importante recalcar. ¿Qué mencionaba la FLASOC, la Federación Latinoamericana de Sociedades? Pues bueno, principalmente reconocer y manejar las complicaciones y llevar a cabo medidas para salvaguardar la vida de la madre y del niño, referir a la paciente cuando sea necesario. Estas ya son recomendaciones latinoamericanas. Obviamente lograr que la indicación cesárea tenga una disminución considerable y que sea, según la denominación de la OMS, solo el 15% de los partos. Hay que echarnos un vistazo en nuestras indicaciones de cesárea institucionales a ver si tenemos esos números. Es importante, yo quisiera que enfocáramos nuestra atención en esta descripción de este artículo publicado en 2021, donde nos hablan de la tendencia en la disminución de la razón de mortalidad materna en India. India tenía antes de 1997 una razón de mortalidad materna de 3 dígitos. A raíz del avenimiento de estrategias principalmente basadas en garantizar equidad en los sistemas de salud y favorecer la universalidad de los sistemas de salud, así como lo que ya habíamos mencionado que ocurrió aquí en México, hacer equipos multidisciplinarios con una capacidad diagnóstica, quirúrgica y terapéutica mucho más eficiente, y obviamente generar redes de traslado de pacientes, generar centros. Ya saben que pues, India es un país muy grande que tiene múltiples regiones de difícil acceso, donde favorecieron que estas regiones de múltiples accesos tuvieran centros especializados para la atención de pacientes obstétricamente graves. ¿Cuáles son sus etiologías muy similares a las de nuestro país? Hemorragia, vean en la India, estos son otros distritos de la India, pero ya en resumen, pues la India tenía una indicación, las causas de muerte materna, 47% asociadas a hemorragia. Vean esta otra de trastornos hipertensivos en un 7%, sepsis 11.7%, y directas que, bueno, pues pueden ser complicaciones asociadas que ya habíamos mencionado en un porcentaje mucho menor. Entonces, pues la principal causa de muerte materna en India, pues es hemorragia. Y si queremos tener un ejemplo de eficiencia, pues bueno, las causas de muerte materna en Australia, vean, son muy envidiables, menos de un dígito. Cuando son muertes maternas directas 9, cierre del 2020, indirectas 7, total de muertes maternas en 2020 16 y otras pues por 16. ¿Cuáles son las razones de mortalidad materna al final del año 2018-2020? Pues bueno, vean que la edad materna sí es un factor de riesgo en otros países desarrollados. Las pacientes que tienen más de 40 años pues tienen razón de muerte materna directa mucho mayor cuando superan el rango de los 35 años.
¿Cuáles son las etiologías y las indicaciones en Australia? La primera causa es sepsis, segunda causa tromboembolismo, trastornos cardiovasculares, complicaciones asociadas al uso de sustancias y la embolia del líquido amniótico, que ya sabemos que ese diagnóstico es hemisferio. ¿No? Aquí está nuevamente la clasificación de esta. ¿Cuáles son las estrategias avaladas por la OMS para, pues, prevenir o reducir o poner fin a la muerte materna? Principalmente son 5 planes basados en la OMS para reducir la muerte materna prevenible. Número 1, empoderar a las mujeres y niñas de todas las comunidades, o sea, favorecer, acercarles el conocimiento para que ellas tengan a bien saber cuáles son las posibles complicaciones de un embarazo tanto temprano o tardío y las principales comorbilidades. Integrar de forma global la salud materna y neonatal y proteger y apoyar la salud del binomio, que es muy importante. No solo nos enfoquemos en la salud materna, sino también en la salud de pacientes. Garantizar liderazgo, apoyo legal, regulatorio y marcos financieros, sobre todo en los sistemas de salud universales. Aplicar un marco de derechos humanos para garantizar todos los servicios reproductivos y favorecer la atención materna y que el recién nacido sea asequible y accesible para todos. Otra forma importante que también destaca la OMS es mejorar los sistemas de medición, asignar recursos adecuados, abordar desigualdades en el acceso y calidad de la salud, abordar las causas de muerte materna y reproductiva y fortalecer los sistemas de salud para responder a las necesidades prioridades sanitarias. En otras palabras, necesitamos analizar de forma individual todos los casos de muerte materna, analizar cuáles son los factores cruciales prevenibles, tener y garantizar un equipo multidisciplinario, garantizar centros de manejo multidisciplinario regional que van a favorecer a que los pacientes tengan un acceso ideal para la reducción de la maternidad. Y ya para concluir, quiero que se lleven a casa estas metas que mandó la OMS para reducir de una vez por todas o frenar la muerte materna prevenible. La meta mundial es cobertura del 90%, por lo menos de más de 4 consultas prenatales. Las metas nacionales y subnacionales son por lo menos más del 80% de las coberturas, pero garantizar por lo menos 4 consultas preconcepcionales de calidad. Es muy importante. Otra, que todos los recién nacidos en un 90% sean atendidos por personal altamente capacitado. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos, si no son neonatólogos o pediatras, pues por lo menos el personal que atienda recién nacidos tenga la capacitación de probables complicaciones asociadas o relacionadas con el recién nacido. Tener una rutina de cuidado postnatal en un 80%. Si sabemos que las principales complicaciones relacionadas a muerte materna son durante los siguientes 7 a 24 días o incluso las primeras 48 horas de complicaciones inmediatas, requerimos un cuidado postnatal específico. Y darle o proporcionar a toda la población lugares o sistemas de salud o centros especializados el manejo de emergencias urgentes. Y si tenemos la posibilidad de universalizar la especialización de obstetricia crítica, pues sería proporcionar a las mujeres de 15 a 49 años información que las empodere. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser pacientes conscientes de que pues, el embarazo es una situación que en el 90% de los casos pues, tiene un éxito, pero bueno, las complicaciones pueden complicar. Y bueno, ya para terminar, el horizonte es bello, el horizonte todavía es difícil de alcanzar. La muerte materna a lo largo de estos 40 años ha sido un tema parteaguas en los sistemas de salud. Afortunadamente tenemos una tendencia a la baja, pero pues hay que redoblar esfuerzos para que pues, por lo menos garanticemos que ese evento de la maternidad, que es un evento maravilloso que da vida, pues, no quede en el tintero y evitar la tragedia tanto familiar, social, cultural que es la maternidad.
Agradezco muchísimo su atención. Continúen con nosotros en este curso, que es un curso de alta especialización. Estamos a la orden. Aquí les dejo mis datos. Cualquier información estoy para servirles. Muchas gracias.